En el Evangelio de hoy, Jesús dice una palabra que nos invita a reflexionar en este tiempo especial en el que vivimos. Él dice, tranquilícense, tranquilícense. ¿Por qué lo dice? Bueno, esta palabra está en el contexto de el momento en el que los discípulos lo ven caminar sobre las aguas y se llenan de temor y tienen varias actitudes. En primer lugar, dicen que lo ven caminar sobre el mar y se asustan, y llenos de temor empiezan a gritar. Estas dos actitudes son básicamente las que Jesús nota y por las que les dice tranquilícense. Sobre esto vamos a meditar hoy. En primer lugar, dice, se asustaron y dijeron es un fantasma. En nuestra vida también pueden existir varios fantasmas y varias situaciones por las que nos asustamos. ¿Cuáles son esos fantasmas? ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, por ejemplo, un error del pasado, un pecado que cometimos hace mucho, pero que aún nos duele, que aún genere en nosotros sentimiento de culpa. También una situación por la que aún no hemos pedido perdón, o más aún una situación difícil que nos hirió, que nos lastimó, y que aunque esa situación hoy ya no está, con el simplemente hecho de recordarla, vuelve a nosotros esa sensación como de orfandad, de tristeza, de angustia. Nos asustamos. Y justamente decimos que son fantasmas, porque son realidades que a veces o no existen o nosotros agrandamos más de lo que son. Es decir, si vivo aún herido por un pecado que hace mucho cometí, que ya lo confesé, que Dios ya me perdonó, entonces, ¿cuál es la razón de mi herida? Ya no está ese pecado que la generaba. Es un fantasma, una ilusión. Si por el contrario, como venimos diciendo, aún hay algo que por lo cual no hemos pedido perdón, bueno, es tan simple como ir y pedir perdón. Y si es una herida que aún no he logrado sanar, sanará más fácil cuando yo dé el perdón. En definitiva, el dar o no dar el perdón es una actitud que surge del corazón y que cuando no damos el perdón se genera un fantasma, el fantasma de una ofensa que ya no existe más, porque ocurrió un día determinado, un día concreto, pero después cesó, desapareció. Y si nosotros continuamos pensando en esta ofensa, pensamos en una ofensa fantasma. Y si por el contrario somos nosotros los que no pedimos perdón, el fantasma es la ilusión que tenemos, la fantasía de creer que viviendo en el pecado alcanzaremos la felicidad. Por otro lado, Jesús también dice, el Evangelio dice, que los discípulos comenzaron a gritar. A gritar, sabrá Dios qué cosas, pero gritar. La pregunta es, ¿nosotros gritamos? Claro que sí, todos lo hacemos. La pregunta es cuándo y por qué. Generalmente gritamos cuando tenemos miedo, cuando estamos enojados, cuando pedimos ayuda, porque estamos necesitados. Y básicamente en estos tres momentos es en los que Jesús nos dice, tranquilízate. En primer lugar, cuando gritamos porque tenemos miedo, Él nos dice, soy yo. ¿De qué tienes miedo? Ante los diversos miedos de la vida, tenemos que tener la certeza de lo que nos dice San Juan en su carta. En el amor ya no hay lugar para el temor. ¿Por qué habré de temer si estoy con el amor de Dios? ¿Quién me puede separar del amor de Dios? Dice San Pablo. Por otro lado, cuando gritamos porque estamos enojados,
Cristo nos demuestra, y lo podemos ver en el momento de su pasión, que los gritos jamás pueden ser el camino para la solución de los conflictos y tampoco pueden ser el medio para transmitir nuestras ideas, nuestros pensamientos. Jesús no grita, Jesús no levanta la voz. Lo que tenemos que hacer no es simplemente contar hasta 10 para calmarnos, como muchas veces decimos, sino entregarle a Jesús nuestro coraje y que Él transforme nuestro coraje en valentía para saber hablar de frente, con convicción, pero también con serenidad, exponiendo nuestros puntos, nuestras razones, los motivos de nuestro enojo, pero con paciencia, con serenidad, como decimos, con convicción, seguros de que lo que estamos diciendo lo decimos con razón. Y si al discernir descubrimos que estábamos gritando por mero egocentrismo, pedir perdón también por esos gritos que damos cuando estamos enojados y cuando estamos presos de la necedad. Por último, el gritar porque tenemos miedo es algo válido, algo totalmente natural, pero Jesús dice, no hace falta que grites, aquí estoy. No hace falta que grites, mira a tu alrededor y me vas a descubrir. No hace falta que grites, pídemelo suavemente en el silencio de tu oración y te aseguro que te responderé. No grites, no grites, tranquilícense. Que el Señor nos dé entonces la gracia para en este tiempo, en este día y a lo largo de todas nuestras semanas, de todos los meses, poder estar tranquilos, poder saber dominar nuestro miedo, nuestro enojo, nuestra incertidumbre y cambiarla, como hemos dicho, por la determinación, la certeza de su presencia y la convicción de que Él siempre responde a nuestras oraciones. Que Él nos dé la gracia y que también nosotros podamos ser motivos para los otros de esa certeza que a veces necesitan, de esa compañía ante el dolor y motivar siempre a la valentía que nos hace hablar de frente, que nos hace hablar como humanos y alejarnos de esos gritos vanos que a veces soltamos y que hieren y a veces hieren mucho. Que nos dé la gracia entonces para acoger su palabra, tranquilizarnos y vivir de este modo su evangelio en lo concreto de cada día.